Muy bien, Yo también quisiera comentar que voy a presentar un voto particular en contra, se lo entregaré ahorita, pero quisiera explicarlo, describirlo y dar algunas razones, no sin antes, presidente, preguntar por qué el movimiento en el precio del petróleo tiene que mover al doble en el artículo 1, la parte del IEPS para diésel y gasolinas, porque ese solamente se mueve de 9 a 5, baja de 9 a 5, hay una diferencia de 4,000 millones de pesos. Sin embargo, la cantidad total se duplica de 15 a 30, es decir, se está aprovechando que estamos cambiando un dato para ya hacer otros cambios que no vienen ni al caso. Esto es, como decía el senador, es disfrazar los datos. Yo pediría que se explicara este asunto porque no es lógico. Lo otro es fijar posicionamiento. La Ley de Ingresos 2015 es una fusión, es como el resultado de dos reformas frustradas para justificar el bajo crecimiento de la economía. Por un lado, el paraíso de la bonanza petrolera que traería la reforma energética, que no es tal, y por otro lado, la reforma hacendaria, que se convirtió en un factor recesivo. Está escrito en los Criterios Generales de Política Económica 2014 que para 2015 debió haberse esperado un crecimiento, se esperaría un crecimiento de 3.8% inercial si no se aprobaban las reformas. Si se aprobaban, sería de 4.7%. Se aprobaron las reformas y ahora nos presentan una expectativa de crecimiento de 3.7%, más bajo que incluso la inercial, que así le llamaron. Bueno, seguramente como este dato va a ocurrir todo lo demás. Por ejemplo, para el 2013 se pronosticó un crecimiento de 3.5 y fue de 1.1. Para 2014 se pronosticó 3.9, ahora lo están bajando a 2.7 y les apuesto que no va a cerrar en 2.7. La inflación en 2013 se calculó en un 3% y resultó de 4%, para 2014 va a ocurrir lo mismo. El déficit en cuenta corriente se pronosticó en menos 1.2% del PIB y realmente fue de menos 2.1%, o sea, el doble. Para 2014 se pronosticó un PIB de menos 1.5% del PIB, pero una nueva estimación ahora nos lo pone en menos 1%. Este déficit en cuenta corriente es otro de los grandes temas que se tienen que analizar. Pero este crecimiento económico no tiene a las reformas estructurales como la fuente de crecimiento, sino una vez más, como ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, el crecimiento se basa en el crecimiento de la economía de Estados Unidos y no en una política industrial endógena, no por un esfuerzo de una nueva política de nuestro país. Lo más grave es que este crecimiento económico para 2015 lo condicionan a factores que estoy absolutamente segura son negativos para nuestra economía. Se dice, vamos a alcanzar el 3.7 condicionado a que no haya un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos, no se debilite la economía mundial, la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales se corrija y que se acabe la tensión en el Medio Oriente, en particular entre Rusia y Ucrania. La verdad es que con todos estos argumentos de la política externa, que pudiéramos hablar aquí de política exterior, pero en realidad se están ocupando para justificar que si no nos va bien en el 2015 es culpa de otros países y no de la política económica de México.
tema principalísimo es el tema de la deuda, porque existen enormes riesgos derivados de la contratación de deuda. La deuda neta del sector público en el 2014 aumentó 818 mil millones de pesos. Pasó de 2008, que era 21% del PIB, al 2014, 38.8% del PIB, es decir, ahorita se ubica en 6 billones 370 mil millones de pesos. Para 2015 se solicita un nuevo endeudamiento de 672.595 millones de pesos, que equivale a 3.7%, bueno, eso más bien con un crecimiento de 3.7% del PIB. A pesar de que están obligados ustedes por ley a reducir los niveles de endeudamiento. En la reforma hacendaria, en el artículo 17, vigente en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, se estableció que para 2015 habría un déficit de menos 3%, y ustedes lo están poniendo en 3.5%. Nosotros no podemos aceptar, primero, un mayor endeudamiento y tampoco que se viole la ley de responsabilidad hacendaria. Los gastos, además, se mantienen en el mismo nivel, y esto es lo que está presionando el déficit. Debería de cumplirse con las disposiciones de ir reduciendo el déficit, porque hay que recordar lo que dijo Enrique Peña Nieto cuando presentó la reforma hacendaria: vamos a tener déficit cero, ya no va a haber deuda. No dijo cuándo, dijo que a finales de sexenio, y se hizo un plan y se estableció en ley. Ahora que ya pasó la fiebre reformista, ya no van a cumplir ni siquiera lo que escribieron en la ley. Yo quisiera, son muchos los temas, pero quiero terminar con un asunto muy importante. En primer lugar, que la evaluación de la reforma hacendaria. No se vale ya olvidarse de lo pasado y ver qué pasó con la reforma hacendaria que ustedes votaron, porque desde la presentación de la reforma hacendaria se reconoció que esta tendría un impacto pírrico en el crecimiento de apenas 0.1% en este año, y en el 2015 sería de 0.2%. O sea, es demasiado sacrificio de los contribuyentes para tan limitados objetivos. Pero la realidad se impuso, y la realidad indica que la reforma hacendaria no solo no ha promovido el crecimiento, sino que ha sido un factor recesivo, todo lo contrario al objetivo propuesto de promover con ella el crecimiento y la estabilidad económica. Hablando de la estabilidad económica, si por eso se entiende controlar la inflación, pues este propósito se alcanzó por el Banco de México, que puso un tope de 4%, pero la reforma hacendaria no solo no contribuyó a la estabilidad económica, sino que propició la inflación. Y esta presión inflacionaria obligó al Banco de México a aplicar medidas restrictivas, principalmente reduciendo las tasas de interés, para mantener más o menos controlada la inflación. Es muy importante señalar que la reforma hacendaria en realidad solo se trató de una reforma fiscal, dado que otros rubros no fueron atendidos, como el gasto público, el déficit, el tema de los estados, los municipios y otras cuestiones. Y a un año de haberse implementado la reforma hacendaria, los principales objetivos no se han cumplido, y lo más probable es que no se cumplan al cierre de este año. Y por el contrario, hay muchos elementos para suponer que fue contraproducente. Ya hablé de establecer la regla de balance estructural para las finanzas públicas y convertir a la política fiscal en una responsabilidad de una política pública de Estado. No lo están cumpliendo en la ley 2015. Lo mismo, el tema, están presionando pues los requerimientos financieros del sector público. Aumentar la capacidad financiera del Estado era otra de los objetivos de la reforma hacendaria, y no se alcanza. Este objetivo, en 2014 los ingresos presupuestales totales disminuyeron respecto de 2013,
se propuso que se pospuso esta reducción ahora hasta el 2017, es decir que todo este sexenio no se logrará incrementar la capacidad financiera del Estado, y con la caída de los precios del petróleo, pues menos. Es el principal factor que explica la disminución de los ingresos es ciertamente la reducción de los ingresos petroleros, pero no la justificación que se está dando en la Ley de Ingresos 2015, en toda su explicación, pues es de que cambiaron el método de contabilizar la producción petrolera, que ahora hay un nuevo método que ya no cuenta el agua como si fuera hidrocarburo. Nunca el agua ha sido hidrocarburo, y nos están diciendo que durante 10 años, 8 años consecutivos, todo el sexenio de Felipe Calderón y los 2 que van de Enrique Peña Nieto, las estimaciones eran otras. Se estaba contabilizando agua como si fuera petróleo, lo cual es absolutamente inaceptable. Hay mucho que decir del gasto, voy a saltarme muchos temas, espero poderlo argumentar en tribuna, pero baste decir que también los ingresos presupuestarios, que incluyen ingresos petroleros y no petroleros, en el caso de los ingresos petroleros, se están limitando a las transferencias, que no están respetando tampoco la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la ley de responsabilidad hacendaria, que estima en 4.7% las transferencias. No digo que se le cobre más a Pemex, sino digo que se le cobre más a los privados, porque las cuentas que traen aquí para todo 2015, los privados, a pesar de que se les dio una cantidad mayor de reservas, están aportando 0 pesos y todo lo están recargando en Pemex. Quiero hablar del impuesto sobre la renta. Acordémonos que la reforma hacendaria eliminó algunas deducciones, aumentó la tasa de 30 a 35% para personas físicas y sustituyó a los repecos por el régimen de incorporación, y se cambió de nombre al régimen de consolidación fiscal y se le acotó. Urge saber lo que con el impuesto sobre la renta que han venido haciendo, porque el impuesto sobre la renta debería de ser progresivo para poder ser justos, y aquí en toda la explicación que dan para el 2015 no hay ninguna explicación al respecto. Para 2015 el impuesto sobre la renta se espera a la baja respecto de 2014, no obstante que se prevé un mayor crecimiento económico. Si hay un crecimiento económico mayor, pues simplemente por lógica aumenta el impuesto sobre la renta, y en la ley 2015 es todo lo contrario, apenas crece un 1.7, mientras que la economía está creciendo al 3.7. Esto quiere decir que los efectos de la reforma hacendaria se dieron por única vez y no tendrá efectos para el 2015, y lo puedo demostrar con cifras que me reservaré para el pleno. El aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta se explica por varios factores, las perspectivas de crecimiento, en fin. Quiero pasar rápidamente a otro tema, que es el impuesto al valor agregado. La reforma hacendaria hizo 2 modificaciones principales al IVA. Subió el IVA en las fronteras del 11 al 16% y eliminó la exención del IVA a las importaciones temporales. La medida que impactó enormemente fue el aumentar el IVA en las fronteras. Homologó el IVA en las fronteras, ¿y cuál es el resultado? Bueno, la recaudación del IVA tuvo un importante crecimiento de 23.2% entre enero y agosto de 2014 respecto al mismo periodo del 2013. Pero en términos del PIB, el IVA no muestra grandes cambios después de la reforma hacendaria. Si uno ve las cifras 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, todas con o sin reforma hacendaria,
el promedio es de 3.8% del PIB, que es lo que da el IVA a los ingresos. Pero fíjense lo que pasó el IVA en fronteras. Se convirtió en un eje recesivo de la economía, ya que impactó en los precios sujetos al IVA y le pegó muy duro al consumo. El índice nacional de precios creció 4%. Sin embargo, en las ciudades fronterizas, el incremento en los precios derivado del aumento al IVA del 11 al 16% fue mayor. En Tapachula creció 5.1%, en Chetumal 4.8%, en Mexicali 4.6%, en Tijuana 4.3%, solo por mostrar 4 ejemplos. Todos son mayores al índice nacional de precios al consumidor, y estos números dicen que afectó mucho más a la frontera sur que a la frontera norte, que se afectó más a los pobres que en la frontera norte, porque en el norte la gente tiene la opción de ir a comprar a Estados Unidos, pero eso tiene una repercusión económica para México muy severa, afectó el comercio mexicano. Nuestra propuesta es de que se regrese el IVA de 16 al 11% y que este incremento de 12.5% del IVA, bueno, tiene toda una explicación que lo daré en otro momento. Paso al impuesto especial sobre producción y servicios, que pues se dieron argumentos para aumentar, todos eran extrafiscales, al final de cuentas resultó puramente fiscal. Se dijo que aumentarían el impuesto al carbono para no contaminar la atmósfera, que se aumentarían los plaguicidas, los herbicidas, porque eran dañinos a la salud y al medio ambiente. Lo mismo la comida chatarra y los refrescos, pues porque esos serán causa de la obesidad. Y lo que se ve en los números de 2013 a 2014, los petrolíferos redujeron ventas, en efecto, se aumentó la recaudación, en efecto, pero aquí la pregunta es, ¿y qué efecto tuvo en el medio ambiente y en la salud de la población? Porque no tuvo ninguna modificación. Se convirtió en una política meramente recaudatoria, con argumentos extrafiscales, siendo meramente fiscal. Entonces, la reforma hacendaria no resolvió los graves problemas estructurales de las finanzas públicas. El gasto público sigue siendo ineficiente, poco transparente, con grandes cantidades orientadas a gastos superfluos, y la reforma hacendaria no abordó temas importantes como la evasión, la elusión fiscal o la carga fiscal de las muy grandes empresas, que es el régimen de consolidación fiscal, ahora con otro nombre, y el impacto en los impuestos a las personas o la efectividad y transparencia en el gasto público. Pasó la fiebre reformista y ahora es necesario entrar a la serenidad, sin tanta laraca de spots, y hacer diagnósticos más veraces, más objetivos, y la Secretaría de Hacienda está obligada a proporcionar más información. Yo diría que esta ley de ingresos está violando la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que en sus artículos obliga a que en la ley de ingresos 2015 nos entreguen la memoria de cálculo, y no nos están dando la memoria de cálculo. Lo hemos pedido de muy diversas maneras y sigue sin llegar la memoria de cálculo. No llega la memoria de cálculo, pues porque, no, como el efecto de ahorita, pues como sube por $2, se duplicó el IEPS a gasolinas y diésel. Bueno, de 15 a 30 mil millones de pesos no es creíble. ¿Cuál es la memoria de cálculo para que saquen esas cifras? Aquí no estamos en misa, insisto, para hacer actos de fe. Aquí la ley dice que el gobierno debe de entregarle a los legisladores la memoria de cálculo, nosotros hacer nuestros propios cálculos y hacer los comparativos para saber si el gobierno está fingiendo o poniendo ingresos disfrazados. El tema, en fin, yo termino, hay muchísimo que decir, pero diría que este precio de petróleo que hoy nos están entregando de $79 es muy por debajo del estimado en los criterios generales de política económica 2014, pero todavía lo es
menos en promedio, y que esta caída de precios y la reducción en la plataforma ocasionan una reducción en el valor de las exportaciones de 10.9%, es decir, de menos 10.9%, nada más de enero a septiembre en 2014, con respecto al mismo periodo del año anterior. Y esta caída se ha venido incrementando y sigue cayendo. Si sigue cayendo la plataforma y sigue el precio a la baja como es pronosticado, pues el valor de nuestras exportaciones se va a ver seriamente dañado. Volvemos a hacer una convocatoria, un llamado a la responsabilidad con el país, y que en otro momento pudiéramos analizar las cifras que nos está dando el gobierno aquí de ronda 0 y ronda 1, que están ligados al precio del petróleo. Ya abusé mucho de la voz, pues sí, aunque duela, pero nunca se quiere analizar, nunca se quiere discutir. Falta hablar del régimen fiscal aplicado a Pemex, falta hablar, por ejemplo, de otros ingresos, que son ingresos tributarios, que cambiaron la forma de los ingresos. Ahora el IEPS ya no es un ingreso petrolero, ahora es un ingreso tributario, pero eso tiene varias implicaciones, y que también muchos cobros de permisos, de trámites, de demás, ya no entran a los ingresos y entran directamente a la Secretaría de Hacienda, y no se sabe quién va a hacer la fiscalización. En fin, falta mucho por decir, y yo diría, nuestro voto en contra es por 3 razones fundamentales: por la opacidad, por la violación a lo que establece la propia ley, que no entregan la memoria de cálculo, y por todos los efectos negativos que tiene para nuestra economía y para la población. Es cuanto.